Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, antes de entrar en materia, permítanme hacer un brevísimo anuncio. El tan mencionado salto al vacío ha sido dado. Ahora, aunque con un contenido muy distinto al presente, también pueden encontrarme en TikTok. Todos los detalles al final. Listo. Pasemos a aquello que nos reúne aquí. Tras el descubrimiento en las 2 últimas semanas de la pluma de una académica de número de la Real Academia Española, se me antojó conocer otras plumas de otros académicos de la RAE y, ¡oh sorpresa!, resulta que el autor del Rapidín 69 también es académico de número. Tomando en cuenta lo mucho que disfruté dicho Rapidín, guiño, guiño, decidí ahondar un poco más en su obra y fue así como di con esta joyita. Además, valga la pena decirlo, tan distinta al mencionado Rapidín, pero no por ello de menor brillo. ¿Qué les parece si en lugar de perderlos en mis desvaríos abstractos, damos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Las aguas del olvido de Antonio Muñoz Molina. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Nadie cruzaba el río, aunque estaba muy cerca la otra orilla, tal vez porque la mirada no podía encontrar en ella nada que no hubiera a este lado, y porque quien cruza un río parece que deba exigir alguna compensación simbólica, que en este caso quedaba descartada por la cercanía y la similitud. Todo era igual a ambos lados, las mismas dunas y yerbazales tendidos por el viento del mar, el mismo brillo salino en las crestas de arena. El perro, Saúl, cruzó el río por la mañana persiguiendo algo que Márquez había arrojado a la otra orilla con un rápido ademán en el que entonces no advertí premeditación, sino una de esas decisiones baldías que dicta el tedio. Saúl nadó ávida y ruidosamente, alzando el hocico sobre el agua revuelta, y cuando emergió al otro lado, pareció que se hubiera extraviado. Sacudiéndose la pelambre empapada, deambuló por la orilla y estuvo ladrando un rato con quejidos de lobo, sin atender al silbido ni a las voces de Márquez. A media tarde me di cuenta de que aún no había regresado. Esta mañana, mientras tomábamos el aperitivo en la penumbra de la biblioteca, Márquez me dijo el nombre del río, Guadelete, y apeló a un par de diccionarios geográficos para explicarme su etimología.
Siento no haberlo escuchado entonces. Supongo que si lo hubiera hecho, no habría sabido evitar nada. Márquez abrió uno de los diccionarios y buscó la palabra, deteniendo en ella su dedo índice, pero yo casi no le hice caso. Atento a mi Martín y a la ventana que da a la pista de tenis, a las dunas de este lado, al río. Palabra compuesta por una doble raíz, griega y árabe, dijo Márquez leyendo. En ese instante yo miraba los muslos de Ivonne excesivos bajo el short blanco y los terminantes vaivenes con que Charlie Gómez movía la raqueta abajo en la pista de tenis. De cuando en cuando dejaban de jugar y conversaban separados por la red, bromeando en voz baja, reteniéndose fugazmente las manos mientras se cedían la pelota blanca. En una ocasión, Charlie Gómez alzó los ojos hacia la ventana de la biblioteca y vio que yo estaba mirándolos. Me hizo un estúpido saludo deportivo extendiendo el pulgar y le dijo algo a Ivonne, que miró también hacia arriba y se echó a reír. Charlie Gómez tenía el aspecto general de esos galanes que anuncian en televisión colonias masculinas. Alto, inmutablemente bronceado, parecía menos adicto a Ivonne que a los deportes y a los automóviles, y cuando jugaba al tenis se ceñía la frente con una banda listada que sin duda Ivonne encontraba irresistible. Durante el desayuno, sentado frente a él, pensé que podía sin remordimiento considerarlo un imbécil. ¿Puede no serlo quien permite que le llamen Charlie Gómez? Cuando nos saludó desde la pista de tenis, Márquez, ante otro diccionario, había pronunciado la palabra semental, mirándolo con tristeza por encima de sus gafas. Eso me hizo pensar en Ivonne como en un proyecto de vaca. Lo sería a la vuelta de algunos años y de 2 o 3 hijos. Decía que le gustaban los niños y los perros y cuando supo que yo escribía libros, había 3 en la biblioteca, pero esa era una habitación que ella casi nunca visitaba. Se entretuvo en hallar copiosas semejanzas entre la maternidad y la literatura. Me preguntó jovialmente si yo había tenido hijos y plantado árboles. Ella los plantó en su infancia, nos dijo. Su padre era un campesino. Por eso debíamos disculparla si sus modales no se ajustaban siempre a la etiqueta. Viéndola comer con los labios tan pintados un trozo de pastel y chuparse sin escrúpulo, con halagado aire de travesura infantil, los dedos untados en azúcar, comprendí que era detestable y que Márquez la amaba más allá de la razón y del ridículo, incluso del evidente escarnio. Estaba sentada tan cerca de Charlie que sin duda le rozaba las piernas bajo la mesa. «¿Escribir un libro?», me dijo. «¿No será como dar a luz?». «A eso él no puede contestarte, Ivonne», dijo suavemente Márquez. La miraba siempre como vigilando la posibilidad de un desastre que él debiera atajar. «Muchas veces yo he pensado en escribir mi vida». Ivonne se volvió hacia Charlie Gómez. «Sería una novela». «A mí me faltaría paciencia para estar tanto tiempo sin hacer nada», dijo Charlie Gómez. Pensé, ahora va a decir que él es un hombre de acción. Lo hizo.
Explicó luego que si él escribiera, lo contaría todo en una página y terminaría enseguida, porque no le gustaba adornar las cosas. Él iba siempre al grano. Yo también, dije tímidamente, pero ni Charlie Gómez ni Yvonne me oyeron, y Márquez estaba demasiado absorto en ella como para hacerme caso. Tuve la sensación de que mi laconismo era una descortesía. Al fin y al cabo, yo era un invitado y si hablaban de literatura a la hora del desayuno, era en atención a mí. Me arrepentí secretamente de haber aceptado la invitación de Márquez y empecé a imaginar un pretexto para marcharme cuanto antes de la casa. Era sábado por la mañana, hasta la noche del domingo no podría volver a la ciudad, pero lo más grave era que Charlie Gómez se había ofrecido a llevarme en su coche. Pensé con pavor en la velocidad que su descapotable alcanzaría en la carretera de la costa. La cocinera, una mujer gorda y callada, empezó a retirar la mesa antes de que nosotros nos levantáramos. Yvonne le dijo que se volviera a su cocina con un gesto irritado. No sabe comportarse, dijo. Se pone nerviosa cuando hay invitados. Debiste esperar al lunes para despedir a la doncella. Le sugirió Márquez como temiendo enfadarla. Y no hables tan alto, te ha oído. Que me oiga, es igual que la otra. Ahora Yvonne me miró, hablándome con su roja boca llena de pastel. ¿Sabe por qué la despedí ayer tarde? Empezó a olvidársele todo. Estaría drogada, yo qué sé. Le pedí que preparara un lunch y se puso a fregar platos que no estaban sucios. Como usted y Charlie Gómez iban a venir, le dije que arreglara las habitaciones de invitados. ¿Sabe lo que hizo? Sentarse a tomar el sol en la pista de tenis. Pero yo sé por qué no tenía la cabeza en su sitio. Por la mañana se había escapado para reunirse con un hombre en las dunas, en la otra orilla del río. Volvió nadando cuando nosotros todavía no nos habíamos levantado, pero yo la vi. Yo vi que puso a secar su bañador en la ventana de su cuarto. El servicio es hoy día un problema indisoluble, dijo severamente Charlie Gómez. Insoluble, apuntó Márquez y me sonrió sin mirarlo. ¿Usted juega al tenis? Me preguntó Yvonne. Es un aburrimiento jugar con Charlie y perder siempre. A mí me ganaría. Dije yo, no he jugado nunca. No hacía falta que me lo dijera. Yvonne suspiró con tristeza y buscó alivio en Charlie Gómez. Se atrevió a rozarle la mano sobre el mantel entre las tazas, fingiendo procurar que su marido no la viera. Es usted como mi Álvaro, solo la tiene por los libros. Claro que usted al menos los escribe. Charlie Gómez y ella salieron del comedor hacia la piscina y la pista de tenis, vestidos de blanco con pantalones cortos, moviéndose con una premeditada agilidad, como si nos ofrecieran a Márquez y a mí un ejemplo de los alegres beneficios del adulterio y el deporte. Venga conmigo a la biblioteca, dijo Márquez, pero pensaba en otra cosa. Me firmará sus libros y le enseñaré mis diccionarios. El perro Saúl entró en el comedor y se adhirió jadeando a sus piernas.
Márquez le acarició la cabeza y el lomo con la mano derecha. En la otra sostenía un pesado trozo de madera y lo examinaba meditativamente, como calculando la posibilidad de hacer algo a lo que no estuviera seguro de atreverse. El perro se alzaba sobre las patas posteriores para tocar el trozo de madera y lo husmeaba con desasosiego. No subimos todavía a la biblioteca. Cruzamos la parte baja de la casa, llena de cuadros y de muebles antiguos que Márquez me había mostrado el día antes con satisfacción y desdén, y salimos a la pista de tenis frente al río. Charlie Gómez e Ivonne reían a carcajadas, muy juntos, cada uno a un lado de la red. Al vernos nos saludaron agitando al mismo tiempo las raquetas, con esa felicidad tan frecuente en el cine de quienes están a punto de emprender un crucero. «Saúl», dijo Márquez, levantó el trozo de madera, echó el brazo hacia atrás, arqueando el cuerpo hasta casi perder el equilibrio. Luego la mano avanzó trazando una rápida curva y el objeto que hacía un instante estuvo en ella cruzó el aire sobre las aguas del río y fue a caer entre las dunas. De un salto, el perro se arrojó al agua y empezó a nadar hacia la orilla. Cuando lo vimos desaparecer, Márquez volvió a decirme que subiéramos a la biblioteca. Procuré escribirle dedicatorias distintas en cada uno de mis libros. En el aire quieto de la mañana de verano oía los secos golpes de la pelota y las carcajadas de Ivonne y de Charlie Gómez, y sentía que mi gratitud hacia Márquez era rico, conocía mis libros, gracias a ellos yo estaba invitado en su casa. Iba siendo desplazada por una torpe obligación de piedad. Sobre la mesa, en los anaqueles, había fotos en blanco y negro de Ivonne. En algunas de ellas era más joven y estaba peor vestida y peinada. Sin duda procedían del tiempo en que Márquez aún no se había encontrado con ella. Me pregunté dónde sucedió y por qué fue irreparable. Me gusta leer diccionarios y averiguar etimologías, dijo Márquez mirando por la ventana a Ivonne que nos daba la espalda. No lo tome a mal, pero no conozco ninguna novela que me apasione más que la lectura de un diccionario. No se preocupe, dije yo. A mí hay veces que me pasa lo mismo. Orden y armonía. ¿No es eso lo que ustedes buscan en las palabras y en las cosas? Donde otros, los que no escribimos, solo vemos el azar, ustedes encuentran los cabos sueltos de una historia. Pero el orden más inflexible es el de los diccionarios, y el misterio más cercano y difícil es el de la etimología de cada palabra. Le pongo un ejemplo. Usted ve a ese tipo que ahora está con mi mujer haciendo como que juega al tenis, y es fácil que le asigne un calificativo. Desde luego, agradecí la ocasión de mostrarle a Márquez mi solidaridad. Es un imbécil, un tipo jovial. Continuó hablando sin prestarme atención. Jovial. Una palabra cualquiera, sin misterio. ¿Sabe lo que de verdad significa y por qué nuestro amigo no la merece? Jovial es el poseído por Jove, por Júpiter, por un dios. Manejamos las palabras sin darnos cuenta de que bajo su forma gastada por el uso hay una moneda de oro. Mire ese río de ahí abajo,
¿No se ha preguntado nunca por qué le llaman Guadelete? Pero no esperó mi respuesta, porque entonces empezamos a oír, traídos desde muy lejos por el viento, los ladridos de un perro. Eran largos quejidos, cada vez más remotos, que al cabo de unos minutos se extinguieron del todo en un silencio punteado por los golpes de la pelota en la pista de tenis. Luego bajamos al jardín, dimos una vuelta por la orilla del río hacia el mar, queriendo ver al perro Saúl entre las dunas. Volvimos a casa para beber unos martinis. Desde la ventana del comedor vi que Ivonne y Charlie Gómez se abrazaban con ademanes convulsivos tras un árbol, sin soltar las raquetas. En ese momento Márquez se me acercaba con las 2 copas en la mano. Para que no viera nada, me alejé con rapidez absurda hacia el otro extremo de la habitación. Los martinis y luego la comida me sumieron en un pesado letargo. Solo tras 2 tazas de café volví a sentirme lúcido y a odiar a Charlie Gómez y a fijarme con reprobable interés en la ceñida blusa deportiva de Ivonne. Hablábamos lánguidamente de lo difícil que es hacerse rico con los libros, del calor que se mitigaría al anochecer, de la lealtad de los perros, de un pastor alemán en cuyos ojos había descubierto Charlie Gómez una expresión del todo humana. Ivonne propuso con abatida tenacidad una excursión a la playa por la que nadie llegó a entusiasmarse. Márquez, advirtiendo el sueño y la fatiga en mis ojos, me sugirió que me subiera a dormir una siesta. Creí correcto resistirme un poco y enseguida accedí, imaginando casi desesperadamente el alivio de estar solo y tendido en una habitación en penumbra. «Iré contigo a la playa», le dijo Charlie Gómez a Ivonne. «Tengo una idea mejor». Desde la puerta, de antemano dormido, oí con sorpresa la voz de Márquez. «Juguemos usted y yo un partido de tenis, Charlie». Entre sueños seguí escuchando sus voces, los golpes de la pelota, rápidos y multiplicados pasos de zapatilla de lona sobre el suelo de cemento, muy lejos y muy cerca, como los ladridos del perro Saúl que no sé si también se oyeron en realidad. Me desperté casi de noche, tenía la boca seca y amarga, y me pesaba el estómago como si acabara de comer. Cuando caminaba hacia la biblioteca en busca de Márquez, noté un opresivo silencio de casa abandonada. Sentado ante la mesa, donde todavía estaba abierto un diccionario, miré la pista vacía y las dunas, las copas sonoras de los árboles, la corriente del río. Guadelete. Leí. Esa palabra estaba subrayada. Iba a seguir leyendo cuando vi a Ivonne parada frente a mí. Todavía llevaba la blusa deportiva y el pantalón corto y estaba llorando. «Se ha ido», me dijo, «sin decir adiós, sin explicarme nada, sin mirarme. Terminó de jugar con Álvaro y ya no era el mismo». «¿Discutieron?» «Nada». Ivonne se limpió las lágrimas y la nariz con un pañuelo manchado de rímel. «Yo los miraba jugar. No sé por qué se empeñó Álvaro si no sabe ni coger la raqueta. Fue a sacar y tiró la pelota al otro lado del río. Una pelota carísima. Charlie se irritó. ¿Cruzó él para buscarla?»
dije, pero yo sabía la respuesta. Fue como un relámpago. En un segundo recordé a la doncella despedida y al perro Saúl. Con incredulidad, sin asombro, lo entendí todo. También la sabiduría y la venganza de Márquez. Se tiró al agua y cruzó el río en un momento, dijo Ivonne. Cuando volvió, pasó a mi lado sin mirarme. Se cambió de ropa y se fue. Usted es hombre y escritor. ¿Puede explicarme qué he hecho yo para que Charlie me abandone así? Mi marido no sospechaba. No sospechaba, dije, y le mostré el diccionario abierto y la palabra subrayada. Sabía. Hasta yo lo supe, y no hace ni un día que estoy aquí. ¿Cree que él amenazó a Charlie? No era necesario. Su marido descubrió el modo de que Charlie se olvidara para siempre de usted. Bastaba con hacer que cruzara ese río. Ivonne me miró sin entender, sin encontrar alivio en mis palabras. Por la ventana abierta de la biblioteca le señalé el río y la región de las dunas, ya oscurecida por el anochecer. ¿Se acuerda de la criada que usted despidió ayer? Continué. Cruzó el río y cuando volvió no recordaba nada. Usted misma nos dijo que le ordenó arreglar las habitaciones de invitados y que ella se fue a tomar el sol, que se puso a fregar platos que ya estaban limpios. Y ese perro, Saúl, acuérdese, su marido le hizo cruzar el río y ya no ha vuelto. El río se llama Guadelete. Es una palabra árabe que viene del griego. Los antiguos le llamaban Leteo, el río del olvido, porque era la frontera entre el reino de los vivos y el de los muertos. Quien lo cruza pierde la memoria. Cerré de un golpe el pesado diccionario, miré a Ivonne con piedad y un poco de deseo, preguntándome qué estaría haciendo Márquez, dónde. Ivonne no comprendía o no aceptaba. Dio un paso hacia mí, me abrazó, respirando oscuramente contra mi pecho. Para eludir su mirada que buscaba mi boca, miré de nuevo hacia la ventana. Alguien, un hombre, cruzaba la pista de tenis en bañador con zapatillas blancas, llevando una toalla al hombro. Casi en la oscuridad reconocí a Márquez. Lo vi detenerse en la orilla arenosa del río, quitarse las zapatillas y dejarlas cuidadosamente en el suelo junto a la toalla. Como si se apartara el pelo de la cara, echó atrás la cabeza y luego entró muy despacio en el agua, adelantando los brazos, las manos juntas y extendidas. Antes de dar la primera brazada, se volvió hacia la ventana desde donde yo estaba mirando e hizo un gesto con la mano como diciendo adiós. Bien, pues eso fue Las aguas del olvido de Antonio Muñoz Molina. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale,
Federico Barreto, poeta peruano nacido en 1868, es autor del siguiente brevísimo poema que lleva por título El último ruego. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Más vale el odio que la indiferencia. El rencor hiere menos que el olvido. Yo quedaré si me odias convencido de que otra vez fue mía tu existencia. Más vale el odio a la indiferencia. Nadie aborrece sin haber querido. ¿Les suena conocido? En 1921 nació Rafael Otero López, compositor peruano que, tomando como base el poema anterior, compuso la canción Ódiame. Y 14 años más tarde, en 1935, en Ecuador, nacería quien haría internacionalmente famosa e inmortal dicha canción, el Ruiseñor de América, el gran Julio Jaramillo. Si por cuestión de brechas generacionales o geográficas no has escuchado Ódiame o no conoces a Julio Jaramillo, hazte un enorme favor y terminando este capítulo ve y escucha esa joyita de bolero. Después me agradeces. Todo lo anterior solo para dar razón a Márquez y a Antonio Muñoz Molina. La mejor venganza, dejando de lado cuestiones morales ante una traición amorosa, además de ser también la más refinada y seguramente la más dolorosa, es sin duda alguna el olvido. En el caso del cuento, el olvido por partida doble, mismo que deja a Ivonne, además, condenada a una inesperada e inentendible soledad, creo yo, muy bien merecida. Me es inevitable preguntarme ¿de qué clase de azar habrá sido testigo el autor? Ese mismo azar que, al serle atados los cabos sueltos, resultó en esta joyita de cuento. Nunca lo sabremos. Lo que sí podemos deducir es lo peligroso que puede resultar echarse de enemiga a una persona de letras. ¿Se imaginan? El alma condenada a repetir el mismo suplicio cada vez que alguien dé lectura. Yo ya lo imaginé y no solo eso, acabo de darme cuenta que es una grandiosa trama para un cuento. Es más, dejo este audio como constancia de que la idea, si no es que ya fue de alguien más y es demostrable, fue mía. En fin, si deseas ser parte de la tripulación de esta nave de los gatos locos que, como bien mencioné al inicio, acaba de emprender una nueva aventura, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de este rinconcito sonoro, si deseas estar al tanto del contenido que publico o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal en donde paso la vida compartiendo memes. En YouTube como Damián Sastre Presenta, Casi Diario de un Loco o Damián Sastre Presenta, Déjame leerte un cuento. Ahora también en TikTok como Damián Sastre Presenta, y en la página homónima de Facebook en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una
excelente vida y hasta la próxima.